Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Les grabo este video para poder explicarles un poquito a partir de las dudas que fueron teniendo. ¿Cómo armo el cuadro? El cuadro es bastante sencillo porque ustedes ya tienen experiencia de cómo armar cuadros. ¿Sí? Estos cuadros donde se comparan etapas o se comparan actividades o se comparan diferentes aspectos de la vida de un pueblo. ¿Sí? Yo ahora los mismos les voy a mostrar cómo armarlo. ¿Está bien? Se lo voy a mostrar en la computadora. Estoy grabando con la otra cámara, así que si me ven mal, no es culpa de mi cara, sino que también ayuda a la cámara. Eh, ¿Cómo se construye un cuadro? Y un cuadro está constituido por diferentes cosas. ¿Está bien? Por un lado vos tenés las columnas y por otro lado tenés las filas. Las columnas son así, ¿sí? Y en esas columnas vos vas a agregar, por ejemplo, etapas, cultura, política, religión, dioses, yo qué sé, economía, vida cotidiana. Podés meter los aspectos que vos consideres necesarios para meter. ¿Sí? Entonces, y en, y en los otros, ¿sí? En los que son horizontales, ¿sí? En esa fila, vos lo que vas a poner son las etapas. Por ejemplo, la etapa prehelenística, la etapa arcaica, la etapa oscura, la etapa preclásica, la clásica y la posclásica. ¿Sí? En relación a lo que a vos te aparezca. ¿Está bien? Que yo les di unas especies de filminas, que ahora se las voy a mostrar en la computadora, para que ustedes lo puedan ver bien. Pero vamos a los hechos, vamos al cuadro. ¿Cómo armo el cuadro, señores profesores? Yo les voy a mostrar ahora un cuadro bastante truchengue que armé así para poder explicarles. Recuerden, primero y principal, que en cada espacio del cuadro van a ir aspectos que son aspectos principales. ¿Está bien? O sea, no te explayes demasiado y escribas tres carillas por recuadro. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te pido religión, vos tenés que poner un puntito, son politeístas. ¿Sí? O son monoteístas, depende el pueblo. En el caso de los griegos sabemos que son politeístas. Al lado pones dioses en otro cuadro. Entonces decís los nombres de algunos dioses. Por ejemplo, Zeus, dios del Olimpo, del rayo, Artemisa, diosa de la casa, ¿sí? Atenea, y todos los dioses que vos vayas encontrando, cinco, seis, los más importantes. ¿Está bien? Tampoco vas a poner un panteón de dioses que, que en realidad, acuérdense que yo les explicaba la otra vez, que estos pueblos son politeístas y eligen a un dios como deidad principal, ¿está bien? Entonces, tengamos eso en cuenta para poder entender cómo es esta situación, ¿está bien? Entonces, yo qué sé, máximo cinco dioses, tampoco nos vamos a extender mucho. Cuando yo digo política, tenían un rey, tenían un emperador, yo qué sé, tenían una democracia. ¿Sí? Y me nombrás algunos aspectos, por ejemplo, sociedad espartana, gobernada por el rey Leónidas. Así de simple, sencillo y acotado, porque estos cuadros a nosotros nos sirven como técnicas de estudio. ¿Está bien? Ahora yo les voy a mostrar. ¿Sí? Voy a dar vuelta a la cámara y ahí se tiene que ver mi computadora. ¿Ven? Voy a agarrar, voy a minimizar y acá tienen un cuadro ustedes que yo les subí que dice etapas históricas de Grecia. ¿Sí? Culturas prehelénicas, etapa oscura, etapa arcaica, etapa clásica, etapa posclásica. Y arriba tienen los años. Ahí se ven bien, ¿ven? 3000 antes de Cristo, del 3000 al 1150 antes de Cristo se da la cultura prehelenística, que es la cultura cretense, la cultura micénica. Después, del 1150 a.C. hasta el 800 a.C., se da una etapa que yo se las expliqué el otro día, donde desaparece la agricultura, la gente se va de la ciudad al campo, prácticamente desaparece el arte. Es una etapa que se denomina oscura porque
la desaparición cultural es muy visible. Después viene otra etapa que se llama etapa arcaica, que va del 800 al 490 de Cristo, donde fíjense en la parte de abajo tiene una flecha, ¿sí?, que dice colonización, evolución del gobierno de las polis. Acuérdense que las polis son ciudades-estados organizadas y manejadas por sus propios representantes. Después de esta etapa arcaica va a venir una etapa que se llama etapa clásica, ¿está bien? Y esta etapa clásica se va a dar desde el 490 hasta el 334. Esos aspectos que tienen acá, ven, que dice culturas helenísticas, ustedes lo van a meter acá. Aquí está, ¿ven? Yo acá puse etapas en el primer cuadro. Etapas, ¿ven? Y acá puse la primera. Entonces, donde dice cultura, voy a averiguar aspectos relacionados con la cultura. Por ejemplo, cultura. Desarrollaron familias nucleares, ¿sí? Sistema de matrimonio poligámico o monogámico. Yo qué sé, se dedicaban al tejido y en el caso de los hombres a cazar, ¿sí? Economía. Al lado, ¿sí? Ven, acá yo ya completé cultura con algunos aspectos que les estoy tirando ahora, que no son los más esenciales. Ustedes van a encontrar los que son mejores. Este video lo trato de grabar que no dure 10 minutos porque si no se me va a cortar. Por ejemplo, economía de subsistencia, producen su tierra o trabajan la tierra de otros. Sociedad, acá aparece la pirámide social. Entonces acá vos vas a poner, la sociedad está estratificada. Entonces, por un lado tenés un rey o un gobernante. ¿Está bien? En el caso de Esparta, por ejemplo, les doy un caso espartano o les doy el caso de la civilización minoica, que tenían un rey. ¿Sí? Arriba. ¿Sí? Pongo un puntito acá. ¿Dónde están los puntitos? Vamos a hacerlo así. ¿Ven? Yo pongo una rayita, ping, y ahí me apareció la rayita. Entonces yo lo que voy a hacer es, borro esto que dice F2, y voy a escribir rey. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, si yo quiero completar con el nombre del rey, voy a agarrar y voy a poner el nombre del rey. Si no, hay una manera más fácil todavía de hacer esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Escribiendo directamente. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es cambiar un poquito este formato, ajusto el texto y voy a poder escribir lo que yo necesite escribir. Autocentro el texto y escribo. Por ejemplo, tienen un rey llamado Minos. Por ejemplo, ¿ven? Entonces, voy a buscar después, cuando ya complete la política y cada aspecto de esta sociedad, acá puedo poner, por ejemplo, guerra. Es por eso que yo les dije que podían agregarle los aspectos que ustedes quisieran. Acá meto religión. Es complicado escribir con una mano, ¿sí? Pero bueno, y puedo extender lo que yo quiera. Puedo meter acá ubicación, que es la geografía del lugar. ¿Está bien? O sea, los aspectos que ustedes consideren necesarios. Y así van completando cuadrito por cuadrito. Me fijo. Próxima etapa. ¿Cuál es la próxima etapa? La etapa oscura. Entonces acá voy a poner etapa oscura. ¿Ven? Entonces las etapas van a ir en horizontal, ¿sí? Y cada aspecto va a ir en forma vertical. Cultura, economía, política, ¿sí? Y todos los aspectos que ustedes consideren necesarios. Por ejemplo, si yo quiero ubicar el tiempo,
O sea, el tiempo que se dio la civilización, ven, yo acá lo metí. Ustedes lo hacen en papel, y le sacan una foto y ya está. Si lo quieren hacer en Excel o lo quieren hacer en un documento, lo hacen directamente. Me fijo acá. 3000 antes de Cristo al 1150. ¿Sí? Entonces acá voy a poner 3000, esperen, antes de Cristo al 1150 antes de Cristo. Lo que tengo que hacer después es centrarlo y ajustar el texto. Ven que lo hice ahí arriba. Ajustar texto y combinar y centrar, donde más o menos te ubica la información que vos necesitas. Eso si lo haces en computadora, pero no es necesario, ¿sí? Lo pueden hacer en una hoja de papel apaisada y pegan la cantidad de hojas. Si estuviéramos en clase, lo haríamos directamente de esa manera. Así que nada de estar volviéndose loco. Y bueno, y van a ir agregando cada aspecto de estos. ¿Sí? Ustedes en Classroom van a tener, esperen que me meto en Classroom, salgo de aquí, ya salí de ahí, y ustedes van a tener dentro de las tareas, fíjense, un trabajo que yo les mandé, me meto en las instrucciones de este trabajo, y tienen esta hoja de cálculo. Ustedes lo pueden hacer directamente ahí. O lo pueden hacer otra vez, les digo lo mismo, en una hoja de papel y ya está. No hay ningún problema. ¿Está bien? Otra cosita que les quería mostrar es lo siguiente. Esperen.